Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Ilustración. ¿Y qué es la Ilustración? Bueno, se denomina Ilustración al movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política que surgió en Europa como resultado del progreso y difusión de nuevas ideas y de los nuevos conocimientos científicos, los mismos que iluminaron la mente de los hombres a la vez que contribuyeron a modificar su espíritu. La Ilustración alcanzó su mayor desarrollo en el siglo XVIII, llamado por ellos Siglo de las Luces. En toda Europa se hablaba de que se estaba viviendo en la época de las luces, en que los hombres iluminados por la luz de la razón debían establecer una nueva organización que habría de reemplazar el ya caducado antiguo régimen. Sigamos hablando un poco más sobre esta Ilustración, particularmente sobre su origen. Bueno, para comenzar, debemos decir que en el siglo XVII ya se observaba un pequeño vestigio del iluminismo a través de los trabajos de René Descartes, que indicó en ellos las bases del racionalismo como la única fuente de conocimiento. Es en este sentido que su teoría fue resumida en la frase «pienso y luego existo». El iluminismo se creó por la insatisfacción constante que sentía la sociedad de Europa, específicamente en las dos últimas décadas del siglo XVIII. El iluminismo fue un movimiento de reacción al absolutismo europeo, que tenía como característica las estructuras feudales, influencia de la Iglesia Católica, el monopolio comercial y la censura de las ideas peligrosas. También debemos decir que en Francia fue donde el movimiento tomó mayor auge, en virtud del choque constante entre el feudalismo y el desenvolvimiento del capitalismo emergente, entre otras luchas sociales que ocasionó la propagación de las ideas de los iluministas a través de la Revolución Francesa. En referencia a lo anterior, se obtuvo como resultado la eliminación del sistema feudal y estimulación de la queda de los regímenes absolutistas, mercantilistas que existían en otras partes de Europa. Sigamos hablando sobre las características que definen un poco más a esta Ilustración. Bien. El movimiento iluminista exaltó el poder de la razón sobre la fe y la religión, y valoraban la razón por encima de todo. Pensaban que era el instrumento más importante para lograr alcanzar el conocimiento. También debemos decir que rechazaba la herencia que dejó la Edad Media. Por eso pasaron a llamar este periodo de Edad de las Tinieblas. Los pensadores inventaron la idea de que nada bueno había ocurrido en esta época. Dicho lo anterior, por eso abogaban por la limitación de los privilegios del clero y de la iglesia, así como el uso de la ciencia para cuestionar las doctrinas religiosas. Continuemos, que hay más características, particularmente las económicas. En el plano económico se dieron dos movimientos, siendo el más prominente o importante el liberalismo. La fisiocracia, palabra de origen griego que significa simplemente gobierno de la naturaleza, los fisiócratas fueron los primeros en criticar a la comercialización, la política económica del antiguo régimen. Creían que la única fuente de riqueza era la tierra y que la agricultura era la actividad económica más importante. En lo que respecta al liberalismo económico, teniendo como creador a Adam Smith, se diferenciaba de los fisiócratas ya que consideraba que la única fuente de riqueza era el trabajo, no la tierra. Defendían el libre comercio y no la intervención del Estado en cuestiones económicas. A diferencia del mercantilismo, el Estado debe practicar el liberalismo. En vez de intervenir en la economía, el Estado debería dejar que el mercado lo regulara. Estas ideas fueron expuestas principalmente por Adam Smith. En lo que respecta al plano político, debemos decir lo siguiente. Al contrario del absolutismo, este movimiento dijo que el poder del rey debe ser limitado por un consejo o una constitución. Igualmente, los súbditos deberían tener más derechos y ser tratados de forma igualitaria. Es decir,
Con eso quería afirmar que todos deberían pagar impuestos y minorías como los judíos tenían que ser reconocidos como ciudadanos plenos. No estaba de acuerdo con la participación de la Iglesia en la vida pública. El conjunto de ideas de la Ilustración fue la presencia constante de la defensa de la secularización de la vida y la política social, es decir, la religión no debe interferir en la sociedad y en la política. Continuemos hablando un poco más sobre esta ilustración, particularmente sobre los representantes más nombrados. Los siguientes son los principales filósofos de este movimiento, comenzando con John Locke. Es considerado el padre de la Ilustración. Su obra principal fue el ensayo sobre el entendimiento humano. También tenemos a Voltaire. Se destacó por las críticas al clero católico, a la inflexibilidad religiosa y a la prepotencia de los poderes. También tenemos a Montesquieu. En su obra El espíritu de las leyes, defendió la división tripartita de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. También tenemos a Rousseau. Es defensor de la pequeña burguesía, es el autor del Contrato Social, que establece que la soberanía la debe ejecutar el Estado de acuerdo con la voluntad del pueblo. También tenemos a Quesnay, representante oficial de la fisiocracia. Para los fisiócratas, la riqueza estaba en la tierra. Y por último lo tenemos a Adam Smith, principal representante del liberalismo económico y con su principal trabajo, Las riquezas de las naciones. Para concluir, hablemos sobre las consecuencias de la Ilustración. Bueno, en este periodo de casi un siglo surgieron muchas consecuencias, que la veremos a continuación. Para comenzar, un gran aporte a la ciencia, con descubrimientos y nuevos pensamientos y aportes en las matemáticas, física y astronomía. También el surgimiento de ideas nuevas como la tolerancia, igualdad, política y religión natural entre la sociedad. Otra de las consecuencias es el cambio en los pensamientos de la sociedad y en el enfrentamiento del pueblo contra la monarquía absoluta. Encuadran una transformación ideológica producto de este movimiento. Otra de las consecuencias que podemos mencionar es el surgimiento de grandes filósofos con un gran aporte a la materia y un fuerte impacto en la historia, como Descartes y Locke. Por último, los cambios en la temática del arte, poniendo a la naturaleza, al hombre y sus costumbres como foco central de las obras. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre le decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima.